El ítem 1 Zapata. Mi nombre es Gutiérrez Sobe Diego. En el índice tenemos un objetivo, un alcance, responsabilidades, normativas y permisos, equipos y herramientas, operaciones antes, durante y después, algunas variables, un análisis desde la perspectiva arquitectónica, recomendaciones, un glosario y algunos videos. Objetivo. El objetivo de estas 16 zapatas en este proyecto de vivienda es distribuir de manera uniforme las cargas que recibe de los elementos verticales estructurales, como columnas o muros, hacia el terreno. Su función principal es evitar asentamientos irregulares o fallas en la cimentación, asegurando que el peso de la estructura se transmita de forma segura al suelo. ¿Qué es una zapata? La zapata es un tipo de cimiento superficial que se utiliza para distribuir el peso de una estructura, como ya mencionado, un edificio, muro o columna, sobre el terreno de forma segura. La función principal es que transfiere las cargas verticales del edificio al suelo de manera que se eviten hundimientos o asentamientos desiguales. En este proyecto de vivienda se está utilizando zapatas aisladas. Algunas de las características es que transfiere la carga de una sola columna al terreno. Pueden ser cuadradas, rectangulares, esto dependiendo de la forma y carga de la columna. Generalmente es construida en concreto armado. Y alguna de las ventajas es que es económica, fácil de construir, ideal para terrenos con buena capacidad portante. Y una de sus limitaciones no son aptas para suelos blandos o donde haya riesgo de asentamientos desiguales. El alcance. El alcance de las zapatas de hormigón armado consiste en servir como elemento de cimentación que transfiere las cargas estructurales provenientes de columnas o muros hacia el terreno de forma segura y controlada. Su diseño debe considerar la capacidad portante del suelo, el tipo de edificación y las condiciones sísmicas o de carga específicas. Además de esto, permite distribuir las cargas de manera uniforme para evitar asentamientos diferenciales y garantizar la estabilidad de la estructura a largo plazo. En responsabilidades tenemos a la cabeza la gerencia, que se encarga o es responsable de los proyectos, revisa y aprueba procesos constructivos. Más abajo lo tenemos al director de obra, que dirige el desarrollo de la obra. Tenemos un supervisor de obra, responsable de los servicios prestados. Más abajo contamos con trabajadores que abarcan los maestros albañiles, fierristas, encofradores y por último a los ayudantes. Las normativas se basan en las normativas NBH 87, en la norma boliviana del hormigón armado. Algunos equipos y herramientas utilizados para esta zapata fueron la retroexcavadora, la volqueta, un marco de madera, palas, picotas, martillo, clavo, mezcladora, compactadora, vibradora, metro y mangueras de nivel. Los materiales en sí para la zapata fueron los, el hule, alambre de amarre, acero corrugado, que en este caso se usó de 3 cuartos o su equivalente a 20 milímetros, el mixer con el hormigón, tabla para encofrar de 8O y algunas estacas. Entramos a la operación. En operación tenemos un antes, durante y después. En el antes se hace un estudio de suelo, un diseño estructural y un replanteo en obra. En el durante se hace la excavación, preparación del suelo, se impermeabiliza, se coloca la parrilla de acero, se encofra y se hace el vaciado de concreto. En el después se hace el curado del concreto y el relleno y compactación. La operación, empecemos hablando del antes.
Primeramente, para empezar el ítem, se lee los planos para ubicar dónde va a ir exactamente cada zapata. Teniendo ya ubicado cada zapata, se hace un replanteo y un trazado. Como podemos ver en la imagen, se usa un marco de madera y a la vez se va marcando con cal. Una vez marcadas las 16 zapatas, se, se le confirma al de la retroexcavadora y empieza a excavar, como podemos ver en el video. Una vez teniendo la excavación, sabemos que la retroexcavadora no lo deja perfectamente, así que se hace un perfilado manualmente. Teniendo la columna perfilada, se empieza a compactar con la saltarina. En este paso se riega agua, se compacta, se riega agua y se compacta, para que así el terreno quede firme. Una vez teniendo el terreno firme, se empieza a impermeabilizar con hule, esto para evitar humedad. Una vez impermeabilizado, se hace una carpeta de hormigón pobre. En este caso, la carpeta de hormigón pobre tenía un espesor de 10 centímetros. La dosificación que se hizo para la carpeta de hormigón pobre para poder asentar la parrilla de la zapata fue una bolsa de cemento, 8 baldes de ripio y 6 baldes de arena. Como podemos ver en la primera imagen, se hacen unas galletas que se introducen debajo de la parrilla. Esto para que la parrilla pueda ir asentado en ella y no sobre la superficie. Esta parrilla tenía las medidas de 1,60 m por 2,20 m. Se usó acero corrugado de 3 cuartos o su equivalente a 20 milímetros. Se hace la colocación del armado para la columna, que eran las medidas de 0,30 por 0,50. El acero que se usó fue de 5 octavos o su equivalente a 16 milímetros. Tenían una distribución de estribos cada 15 centímetros. Se centran las columnas en su eje. Luego de tener, luego de tener la estructura de la columna y la zapata en eje, se procede al encofrar con madera de 8. Luego de tener encofrado, se hace un rellenado alrededor, esto para que al momento de vaciar no tienda a abrirse el encofrado. Como podemos ver en la imagen, tenemos ya un encofrado y un rellenado por el exterior. Una vez teniendo estos pasos, se procede a llamar al mixer, que en este caso fue de la empresa Preforte. Se utilizó el hormigón H21 y se hizo las respectivas pruebas en la probeta o el cono de Abraham. Se procede al armado de manguera para el vaciado. Ahí podemos ver cómo los trabajadores están vaciando. En la imagen del medio tenemos el secado de la zapata y un video de cómo serían las 16 zapatas terminadas. Luego de tener secadas las 16 zapatas, se empieza a encofrar el cuello de columna y de igual manera se procede al vaciado y permeabilizado con hule. Esto para posteriormente pueda ir la vía de arriostre o más conocido como encadenado. Ahí podemos ver un pequeño detalle en el video. Un detalle que se hizo fue una viga de compresión. Esta viga se hizo solo en las columnas medianeras. Se hizo esta viga de compresión con una medida de 0,30 por 1,30 m. Ahí lo podemos ver en el detalle. En algunas de las variables tenemos zapata aislada, zapata corrida y zapata combinada. Zapata aislada.
Soportan una sola columna, forma cuadrada, rectangular o circular. El uso es en terreno firme y cargas moderadas. Ejemplo, columna en una vivienda unifamiliar. Zapata corrida. Se extiende longitudinalmente bajo un muro portante o una fila de columnas. Su forma es rectangular y alargada. Su uso en construcciones es con muro de carga. Ejemplo, bajo muros perimetrales o divisorios. Y por último tenemos las zapatas combinadas. Soporta dos o más columnas cercanas cuando sus zapatas se superponen o están demasiado cerca. Sus formas son rectangular o trapezoidal. Su uso es cuando no es posible usar zapatas aisladas, por ejemplo, por espacio. Su ejemplo sería en columna en línea cerca de un lindero. Pasamos al sistema integral de gestión de calidad. Las operaciones. Tenemos el material de calidad, sí. Control y revisión de equipos, sí. Prueba de consistencia del cono de Abraham, sí. Prueba de resistencia de las probetas, sí. Curado del hormigón, sí. Control del nivel del hormigón, sí. Limpieza en el espacio de trabajo, sí. Sistema integral de gestión en medio ambiente. Las operaciones, disposición de residuos y escombros, sí. Materiales reutilizables y ecoamigables, sí. Permiso para la actividad, sí. Uso controlado de agua, sí se hacía. Limpieza, sí. Licencia ambiental, sí contábamos con licencia. Limpieza en el espacio de trabajo, sí. Sistema integral de gestión en seguridad. Operaciones. Control de capacitación previa al proceso, no. Control de orden y limpieza, sí. Control de EPP en los trabajadores, lamentablemente no. Uso de casco de seguridad, no. Uso de botas de seguridad, sí. Uso de guantes de seguridad, sí. Y uso de ropa de seguridad, no. Análisis desde la perspectiva arquitectónica. Desde la perspectiva arquitectónica, puedo decir que las zapatas son un elemento estructural clave dentro del sistema de cimentación, aunque normalmente no son visibles en la obra terminada. Su correcto diseño y ejecución son fundamentales para la estabilidad y durabilidad de toda la edificación. Relación con el diseño. El diseño arquitectónico de una vivienda debe coordinarse con el sistema estructural desde la base. La posición de la zapata depende directamente de la ubicación de columna o muros portantes, lo que a su vez condiciona la modulación de espacio, los ejes estructurales y la distribución general del proyecto. Le hablaremos igual un poco de las recomendaciones en el vibrado. Siempre se acerca a la punta del vibrador en las esquinas, esto sin golpear el encofrado. Evitar la junta fría. Si se desea eliminar cúmulos, no se introduce la punta del vibrador por encima del cúmulo, sino se va introduciendo o pinchando la punta del vibrador alrededor hasta que se vaya repartiendo. Es importante también siempre tener un vibrador extra o de respaldo. Algunas palabras en el glosario tenemos en términos técnicos desencofrado o como le decían los albañiles, sacar molde. Es un retiro de molde después del fraguado. Un curado del concreto le decían regarlo bien y su descripción sería mantener húmedo el concreto para que frague correctamente. Otra palabra sería empalme de acero. Ahí le decían amarre y su descripción sería unión entre barras de acero. Otra palabra en el glosario tenemos cimentación o como le decían en obra, fundación. Su descripción sería sistema que conecta la estructura con el terreno. Y los dejo con los videos en obra. Gracias.